Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cajita de Manualidades. Hoy vamos a hacer un bolso. Yo usé este hilo, es como un cordón, le llaman de macramé. Es 96% de algodón reciclable y 40% de fibras, de otras fibras también recicladas. Se puede usar aguja entre 6 a 10 milímetros. Yo usé una aguja de 5 milímetros porque quería que me quedara ajustadito. Aún así el bolso es flexible, no quedó tan ajustado, aun cuando la aguja es más pequeña de la que se recomienda. Usé otro hilo, vamos a usar otro color que es para hacer las asas y unos círculos para decorar nuestro bolso. Nada, entonces marcadores. Vas a necesitar marcadores para poder hacer el óvalo de nuestro bolso. Miren, yo le voy a comenzar a hacer la base de esto en este color verde porque pues como se dan cuenta es oscuro y no se ve muy bien. Y ya luego vamos a seguir con nuestro bolso con nuestro hilo. Bien, entonces vamos a hacer un anillo deslizado y vamos a hacer 15 puntos. 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Listo? Voy a hacer una más para subir y en la segunda cadeneta voy a hacer un punto bajo. Ahí comienzo un punto bajo. Aquí continúo haciendo entonces 12, serían 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos bajos normal. $12 puntos bajos. Aquí en el último voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Esto lo que hace es que giremos 2 y 3, que podamos girar. Bien, y ahora voy a hacer de nuevo 12 puntos bajos. Entonces me voy aquí al siguiente punto y hago mi punto bajo para continuar la fila. De una vez voy perdiendo mi hebra dentro de los puntos bajos que haga. 2 y 12. Y en mi último punto, aquí voy a hacer, que fue donde hice el primer punto bajo, voy a hacer 2 puntos bajos más. Esto me va a completar 3 puntos bajos en cada extremo de mi óvalo. 1 y 2. ¿Listo? Y así se ve. Así queda el óvalo. Bueno, para la segunda vuelta vamos a tejer con punto X, punto bajo en X, tomando la hebra de atrás. El punto bajo en X es, pasas la aguja, pasas por arriba de tu hilo, traes y cierras el punto. Ahí ya cierras. Y aquí vamos a hacer aumento y vamos a poner nuestro primer marcador. Aquí. Y vamos a hacer otro. 2. Ya saben, por encima del hilo, traes el hilo y cruza. Ahí en ese momento se cruza el hilo y te queda punto cruzado. Ahorita no se ve más, pero cuando tejamos más se va a notar la diferencia. Bien, aquí vamos a tejer entonces nuestros 12 puntos bajos. 1, de nuevo 2, tomando solo la hebra de atrás. Aquí paso por arriba, traigo el hilo y cierro. De nuevo, una hebra, paso por arriba, traigo el hilo y cierro. Y miren, ahí se ve la diferencia de cómo quedan los puntos. Bien, entonces hago mis 12 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 y 12. Y ahora llego a los 3 puntos que tengo en mi giro y voy a hacer 3 aumentos. Entonces 1,
Aquí voy a poner otro marcador, porque ahí es donde van a ir mis aumentos, el inicio de aumentos. 1, mi primer aumento, 2 y el tercer aumento, aquí está, y 3. Y aquí también voy a poner un marcador para no perderme. Bien, y ahora voy a continuar a hacer mis otros 12 puntos bajos de este lado. Bien, 12, y ahora voy a hacer mis otros 2 aumentos. Aquí ya hice uno, voy a completar haciendo otros 2 más. 1, pongo un marcador y hago mi, falta uno aquí. Listo, entonces hago mi aumento. Voy a hacer la segunda vuelta. Ya después de la tercera vuelta ya puedes continuar tejiendo tu base hasta obtener las medidas que te voy a dar ahorita. Entonces voy a hacer mi primer aumento aquí, el primer aumento, pongo mi marcador aquí. Recuerda que hace un ratito hicimos 12 puntos bajos. Como hice un aumento, aquí me quedó más, entonces ahora me quedan 13 puntos bajos aquí. Entonces vamos a hacer 13 puntos bajos aquí, 13 puntos bajos cruzados. Miren ya cómo se ve de bonito el punto bajo cruzado. Ahí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. Estos puntos aquí nos van a ir creciendo por los aumentos que vamos haciendo en esta esquina y en este. Ahora vamos a hacer el aumento aquí donde inicia. Entonces esto lo vas a repetir en todas las siguientes. Ay, perdón, hice punto bajo normal. Aquí es mi primer aumento. 1, voy a poner el marcador. 1. Recuerdan que ahorita hicimos 3 aumentos seguidos. Ahora va a ir quedando un punto entre cada aumento. Entonces voy a hacer un punto individual y ahora sí viene el aumento. Un aumento aquí y viene un punto individual. Y ahora aquí donde está mi marcador va a ir otro aumento. Aquí va a ir un aumento y pongo mi marcador aquí. Entonces este punto que se va a ir aumentando aquí, lo que te dije, aquí habían 12, ahora van 13, en la cuarta vuelta van a haber 14. Y aquí entre puntos, entre aumento y punto individual van a haber 2, luego 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta que tengas el tamaño que necesitas. Voy a hacer aquí los 13 puntos individuales. Es como cuando hacemos un círculo de puntos bajos, que la base en círculo, tú inicias con 6 puntos bajos, luego haces 6 aumentos, luego un aumento, un punto bajo, luego un aumento, 2 puntos bajos individuales y así sucesivamente. Bueno, esta va a ser igual, solo que es un óvalo en el cual el espacio del medio va a quedar largo y va aumentando también. ¿Listo? Entonces este es nuestro aumento, nuestro base. Aquí voy a hacer el aumento, mi primer aumento. Siempre en los extremos van a haber 3 aumentos separados por puntos individuales que son primero 1, 2, 3 y así sucesivamente. Aquí vamos por el 1. Un punto individual, un aumento, un punto individual y aquí comienza mi vuelta, la cual de nuevo voy a hacerles un aumento. Aquí en la vuelta anterior hicimos
13 puntos individuales, pero al hacer aumento me queda entonces ahora 14 puntos. 14, en la siguiente serían 15, luego 16, 17 y 18. Y aquí entonces entre cada aumento quedaría primero 1, que es el que acabamos de hacer. Ahora vendrían 2 puntos individuales, luego 3, luego 4, 5, 6 y así sucesivamente. Esta base la vas a hacer hasta que obtengas la medida de 19 centímetros de aquí hasta acá, 19 centímetros y de ancho 13 centímetros y medios aproximado. Igual esto es un aproximado y es el tamaño que yo dejé mi bolso. Tú puedes hacerlo a tu tamaño y puedes ponerle más puntos y pues te va a quedar el bolso más grande. Miren, así va mi base. Esta es la que te digo que midió de largo 19 centímetros y de ancho 13 centímetros y medio. Con este hilo, listo. Entonces vamos a hacer esta forma aquí que es como ovaladita. Para comenzar a hacer ya el cuerpo de nuestro bolso. Entonces, para eso, aquí voy a hacerles con este ejemplo pequeño, lo que vamos a hacer es una vuelta con aumentos, otra vuelta sin aumento. Entonces, esta vuelta la vamos a hacer sin aumento. Aquí, aquí. Entonces, este es nuestro inicio de vuelta en el marcador morado. Entonces, aquí simplemente vas a hacer puntos individuales en toda la vuelta, pero los marcadores por favor los vuelves a poner en los puntos donde van los aumentos. Entonces haces un punto individual en cada punto y nos vemos aquí al final para hacer la vuelta con aumentos. Bien, ya estoy llegando al final aquí de la vuelta de puntos individuales sin aumentos. Entonces voy a comenzar mi vuelta y voy a hacer aumento. Entonces hago uno, mi primer aumento, tejo los puntos que debería de tener porque la base, se supone que nuestra base aquí es grande. Entonces los tejes hasta donde tengas tu marcador que es tu primer aumento. Entonces ahí, esto se desarmó, aquí. Vamos a tejer ahí y hacemos aumento. Bueno, aquí estoy llegando al final y pues voy a hacer mis aumentos como estén. Entonces hago mi primer aumento. Ya debes de saber cuántos espacios individuales, en cuántos espacios individuales ibas. Cuando yo hice mi bolso grande, que tomé las medidas, miren, no se los mostré en este porque se ve muy oscuro, tenía 7. Ahora voy a hacer, tenía 7 puntos aquí individuales y cuando dejé la vuelta pues comencé con 8 puntos individuales. Yo aquí voy a hacer entonces 2, que es lo que iba en mi bolsito pequeñito. Entonces aquí aquí voy a hacer 2 puntos individuales que son lo que le corresponde a esta vuelta. Hago un aumento. Entonces ya tú, dependiendo de qué vuelta hayas quedado, pues te van a quedar los puntos individuales que tengas entre cada punto de aumento. Aquí entonces voy a hacer mi tercer aumento. Aquí lo pongo. Y cierro, hago mis puntos individuales. Ya saben, los que correspondan de acuerdo a la vuelta en la que estén. Puedes usar cualquier hilo que te guste, que sea grueso, pero que sea de una aguja de 5 milímetros para arriba, para que te rinda el tejido, porque si lo haces con una muy delgada, pues el bolso va a tardar en hacerse y además no va a quedar tan firme, aunque hay algodones que son delgados y pues con los cuales puedes trabajar y te va a quedar firme, pero va a tardar más tiempo en tejerlo. Bien, aquí llega al otro extremo, vuelvo y hago un aumento. Aquí me corresponden hacer 2 puntos individuales entre cada punto de aumento. Como ya repetí, ya depende de ustedes en qué vuelta estén y cuánto les corresponda hacer. 2, mi aumento y 2 puntos individuales. Aquí. Bueno, entonces la siguiente vuelta que viene va a ser de puntos individuales.
todos los puntos como se presentan aquí. Voy a repetir como la vuelta anterior. Entonces vas a hacer un punto individual en cada punto, ¿de acuerdo? Hasta llegar al fin. En la siguiente vuelta vas a hacer de nuevo, vas a repetir esto de los aumentos. Vas a volver a hacer aumentos y mira cómo va tomando esta forma. ¿Sí ves? Te va quedando esta formita tu bolso. Entonces esta es la idea de nuestra base, que quede ovaladito la base de nuestro bolso. Bien, esto lo vas a repetir, bueno, como te digo, entonces haces una vuelta más de puntos individuales y otra de aumentos y ya. Aquí es donde estoy yo. Yo hice 2 vueltas individuales y 2 de aumento luego de la base y estoy en esta parte. Entonces ahora voy a comenzar a tejer solo vueltas individuales hasta obtener el alto de mi bolso. Ahí sí es opcional en la forma en que tú quieras y el tamaño que tú quieras. Entonces nada, es tejer eso hasta obtener el tamaño que quieras, ¿vale? Perdón repetirles tanto. Nada, eso es básicamente lo que vamos a hacer con el cuerpo del bolso. Luego vamos a hacer unos círculos y hacemos el asa para nuestro bolso, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos cuando tengamos el alto, ¿vale? Bien, ya terminé la altura de mi bolso y se me acabó ya también el hilo y quedó de 30 centímetros de alto mi bolso. Tiene 30 centímetros y de ancho quedó de 28 y medio aproximadamente quedó mi bolso de ancho. Entonces esta es la medida que tiene. A partir desde que dejé de hacer aumentos, que fue una de las filas, que fueron, ¿te acuerdan? Era una fila sin aumento, una con aumento, una sin aumento y otra con aumento. Entonces a partir de ahí tengo 23 centímetros y medio de altura. Listo, entonces para que se hagan una idea del tamaño de mi bolso. Bien, entonces para ya terminar nuestra vuelta, aquí para darle un acabado a la parte de arriba de mi bolso, vamos a hacer un punto raso. Este es nuestro punto que hicimos ya acabando. Entonces vamos a hacer el punto raso agarrando solo la hebra de la parte de adentro del bolso. Punto raso traes y pasas. Listo. Vas al siguiente, pasas, traes y pasas por la hebra que tienes en la aguja. Te va quedando así. Voy a poner un marcador aquí para saber que es ahí mi último punto. Aquí vuelvo. Listo. Mire, estoy tomando solo la hebra que está en la parte de adentro de mi bolso. 2, ahí voy. Listo. Y va quedando así. Así queda el acabado. Entonces miren la diferencia de cómo se ve con el punto raso y sin el punto raso, que se ve bien bonito. Entonces voy a avanzar un poco más para mostrarles cómo se ve el acabado. Ya lo único que tenemos es darle la vuelta a nuestro bolso, llegar aquí y ya cerrar el tejido con un punto deslizado y un nudo. Bueno, que estamos haciendo punto deslizado, pero es terminar de cruzar el hilo hacia este lado y luego haces el punto. Miren cómo se ve de bonito. Así se ve el acabado. ¿Listo? Bueno, entonces esto, terminas esta parte, llegas aquí, vamos a llegar aquí. Bueno, voy a mostrarles cómo se ve aquí al final y luego hacemos las asas para nuestro bolso. Bien, aquí ya hice mi último punto raso. Entonces no cortas el hilo, pero no lo pases completo. Entonces vas a cortar a largo y vamos a intentar a ver si esto pasa por esta aguja. Voy a buscar una aguja. Hay unas agujas que son bastante gruesas. Bueno, esta logró pasar. Ahí está. Listo, entonces la idea es que dejes esto aquí lo más corto. Bien, corto. Pasas la aguja aquí, te vas aquí adelante al siguiente punto que tienes y traes esto. Traes esto para allá. Esto lo vamos a recoger un poco más porque nos quedó muy largo.
y ahí la traes. Y de nuevo pasas el hilo para el otro lado y ahí lo cerraste. Listo, ahí nos queda entonces el tejido así, y aquí simplemente pues ya perdemos, hacemos un nudo y perdemos el hilo. Listo. Bueno, para hacer el asa de nuestro bolso, el asa yo la hice, es de color marrón y va así. Esperen, les muestro aquí. Entonces el asa van, estos círculos van así y este va de este lado, van estos dos círculos. Bien, la hice en color marrón, bien bonito, pero les voy a enseñar con el color verde porque este color no se ve bien en la cámara y después no van a notar mucho la diferencia. Entonces, para hacerla, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es igual como iniciamos nuestro bolso, es igualito. Entonces, para el asa original del bolso, yo la hice de 140 cadenetas. Entonces voy a hacerle aquí unas 15 cadenetas para mostrarles cómo se ve, cómo se hace. Entonces iniciamos punto corredizo y hacemos, voy a hacer aquí 15 cadenetas, pero ustedes van a hacer 140. Listo, entonces aquí voy a hacerlas. Listo, entonces voy a hacer una de más para subir y hacer mi primer punto alto. Cuando hacemos cadenetas, si no haces una cadeneta de más para hacer el punto bajo, es muy difícil comenzar. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un punto bajo, es igual como la base, un punto bajo en cada vuelta, solo que vamos a hacer una sola vuelta. Cuando llegues aquí al extremo, haces 3 puntos, giras, vuelves y llegas aquí y terminas con 2. Entonces nos vemos en la siguiente, en la segunda vuelta. Bien, así quedó mi tirante. Ya, para la siguiente vuelta, aquí hice los dos últimos puntos que hacen 3 puntos bajos aquí en los extremos. Aquí está el otro extremo y tiene también 3 puntos. Ahora voy a hacer punto raso, punto deslizado, igual como hicimos en la orilla de nuestro bolso, tomando solo la hebra de atrás. Entonces aquí vamos a tomar una sola hebra y traes una, traes ahí, pasas por una hebra y traes el hilo. Así nos vamos por toda la vuelta y esto nos va a quedar así. Listo. Continuamos por toda la vuelta de nuestra tira. Bien, aquí ya estoy llegando donde tengo los 3 puntos bajos juntos. Aquí tengo uno. Aquí estiras un poco la hebra que tienes en la aguja para que no cierre, porque para que gire y no me recoja esto, ya que no voy a hacer aumentos. 2, 3, voy a la siguiente, 4, y aquí vamos a hacer algo y nos vamos a girar porque aquí vamos a hacer este círculo que hice aquí, sale de nuestro tirante. Entonces vamos a hacer ese círculo. Entonces tenemos 4 puntos, necesitamos que nos queden 6 puntos. Entonces me voy aquí, llevo 4. Aquí vas a posicionarte. Listo, aquí tienes el primer punto, miren, 1 y 2. Aquí en el segundo vas a pasar y vas a hacer tu punto raso o deslizado. Ahí, entonces serían 5. Tenemos 5, ya saben, 3 del punto alto. Si quieres puedes poner el marcador. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí este es tu primer punto raso, digamos. Para hacer el círculo necesitamos 6. Ahora me voy al punto, voy a quitar el marcador para poderles mostrar. Bien, aquí si se dan cuenta, voy a buscar una aguja y les muestro.
para mostrarles dónde vas a hacer el otro punto raso que completaríamos los 6 puntos. Tienes aquí este extremo, que es donde hiciste los 3 puntos bajos. En el de acá hicimos ya nuestro quinto punto raso, ¿de acuerdo? Entonces aquí, justamente en el anterior, miren aquí, ahí, que es el punto que está al lado de los 3 aumentos, ahí vamos a hacer nuestro sexto punto raso. Entonces aquí voy y hago el punto raso. Listo. Y ahí tengo ya 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí donde hice mi primer punto raso, ustedes pasan por ahí. ¿Sí ven? Les muestro. Aquí, ahí pasas y hacemos nuestro primer punto bajo. El de nuestro círculo, pone un marcador. Aquí son entonces 6 aumentos. Quedo en total con 12 puntos bajos. Entonces míralo, aquí donde lo vas a hacer. Si viste donde hiciste el punto raso de los 3 aumentos, bueno, ahí voy por el segundo aumento. Segundo, aquí voy al tercero, miren. Ya ven donde hice mi punto raso. Bueno, ahí entro mi aguja y hago mi segundo aumento. Me voy aquí donde hice el tercero, aquí está, y hago mi tercer punto bajo, mi tercer aumento. Listo. Entonces aquí me falta este de esta esquina, ahí hago mi otro aumento y los otros 2 aumentos, ahí tengo 4, los voy a hacer en los 2 puntos rasos que hice al cruzar. Entonces tomo las 2 hebras, 1, 2 y aquí está la tercera. Miren, aquí estoy agarrando el sexto punto o el segundo punto raso, ahí está, y hago el sexto aumento, ahí está. Listo. Si ustedes no se quieren complicar haciendo que el círculo les quede pegado en la tiranta, lo que pueden hacer es hacerlo por separado. O sea, terminan su tiranta, digamos, si no vas a hacer el círculo aquí pegado, sino que vas a hacer círculo aparte, listo, entonces haces tu tirante, listo, terminas de hacer puntos rasos como venías, que es como la decoración que lleva, que en el oscuro no se ve. Aquí continúas haciendo todo esto de puntos rasos como venimos aquí, hasta que al final cortas tu hilo o deja una hebra larga para poder amarrarlo al bolso, y luego aparte haces tu círculo, simplemente un círculo, que para hacer un círculo pues vas a hacer lo mismo, solo que vas a hacer un anillo mágico. Dentro de él vas a hacer 6 puntos bajos. La segunda vuelta va a ser igual como la que acabo de hacer, 6 aumentos, y las siguientes vueltas van a ser igual a lo que les voy a mostrar, que comenzamos haciendo un aumento. Aquí está 1. La diferencia es que el 1 queda suelto y este está aquí ya pegado en tu tirante. Entonces esa es la diferencia, pero es el mismo círculo. Y para coserlo pues vamos a hacer lo mismo. Y bien, entonces hice un aumento, un punto individual. Eso lo repito en todo mi círculo. Punto individual. Esta es mi quinta vez, mi quinto aumento, punto individual, aumento, que esta es la sexta, y punto individual. Y listo. Entonces así vas a continuar tejiendo. Haces luego un aumento, 2 puntos individuales por 6 veces, un aumento, 3 puntos individuales por 6 veces, un aumento, 4 puntos individuales por 6 veces,
Y así lo vas a repetir hasta obtener el tamaño de los círculos que quieres, por lo menos. Yo hice 2 círculos, uno es más grande que el otro. Entonces, este tiene, contando desde que están los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y el más grande tiene, contando desde los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. ¿Listo? Entonces, tú ahí ya decisión tuya cuántas vueltas le vas a hacer y de qué tamaño quieres, pero ya sabes los círculos míos cómo están. Bien, entonces aquí si ya decidieses que no vas a hacer más vueltas, simplemente estiras tu hilo y lo cortas. Dejas una hebra larga, bastante larga, porque nos va a servir para coser este círculo en el bolso y el tirante completo. Bien, una vez que cortes ese hilo, entonces te vas a posicionar con hilo ya cortado. Este no lo voy a cortar porque es solo un ejemplo que les voy a dar. Entonces aquí ya corté mi hilo, listo. Te vas a posicionar aquí dentro de tu círculo en el último punto. Haces un punto pasas tu hilo aquí y continuamos con lo que veníamos de punto deslizados. Entonces tomando la hebra de atrás haces tu punto, espérenme que se me abrió todo el punto, todo el hilo, aquí, ahí, punto deslizado en cada uno de los puntos. Listo, así te vas. Listo, continuamos. Aquí agarré 2 hebras, ahí. Listo. Aquí vas con tus 2 hebras y esto simplemente lo continúas tejiendo hasta llegar al otro extremo, aquí, de estas 3, donde vas a hacer lo mismo. Tú aquí comenzaste ahí a hacer tus puntos deslizados, pues llegas hasta ahí, luego aquí cruzas, haces tus 2 puntos rasos aquí para que sean 6. Y básicamente vamos a hacer lo mismo que aquí. ¿Listo? Para hacer el otro círculo de nuestro tirante, que es lo que les muestro aquí. Aquí está mi tirante, estas son las tiras, los hilos que yo dejé largos para poder coserlo. Y miren, entonces les voy a dar más o menos la medida, doblado cuánto tiene. Aquí. Perdón que tenga tantos hilos, pero son los hilos que tengo para pegarlo. Entonces aquí miren, me da 31 centímetros. Doblado, o sea que tiene 62. Aquí tiene desde donde está el último punto de mi tirante de la base. Miren, ahí tengo, tiene 31 centímetros. ¿Listo? Entonces este es el largo de mi tirante. Y ahora lo que hago es acomodar mi círculo aquí. Entonces voy a pasar el hilo aquí y voy a buscar mi aguja. Entonces esto es básicamente, vamos a coserlo aquí. Entonces vamos a ponerlo, vas a posicionarlo, este hilo lo puedes cortar o lo guardas ahí dentro, lo vas a posicionar aquí, vas a contar, tiene 3,5 centímetros de la esquina de mi bolso. Entonces la otra lo pones también que tenga 3 centímetros, obviamente lo acomodas en el lugar que tú quieras. Bien, ahí ya posicionados, miren, aquí reviso que tenga 3,5 centímetros y 3. Entonces voy a quitar, tengo un montón de cosas aquí encima. Entonces lo que haces es con otra aguja lo posicionas para que no se te mueva tu círculo ahí, y lo que vamos a hacer es, bueno, aquí yo ya tengo mi hilo enhebrado y voy a empezar a coserlo, y lo que haces es que te vas de punto en punto cosiendo. Entonces aquí pasas de uno en uno ahí y lo vas cosiendo. Entonces lo que hacemos es que vamos a irnos regresando. Aquí yo salí, miren, pasé por este punto, salí al siguiente punto, y lo que voy a hacer es que voy a volver a entrar por el que entré primero.
valga redundancia, y salgo atrás. Luego me voy un punto adelante, no en este que viene, sino en el siguiente. Me paso al siguiente y me regreso al, sería el segundo, aquí por donde entré. Entonces vamos a ir, o sea, les muestro. Este es mi punto que viene, ¿verdad? Entonces salgo por aquí y cierro por este lado, por atrás. Entonces entro por la parte de adelante del punto y cierro la puntada con el de atrás. Ahí queda, listo. Y así lo voy haciendo, asegurándome de que no se me tuerza el círculo ni el tirante. Y por dentro mi tejido se va a ir viendo así, miren. Queda bien cerradito, miren cómo se ve y va quedando bien bonito el tejido. Listo, entonces ya esto es básicamente lo que vas a hacer. Este lo vas a acomodar también a la altura que tú desees de tu bolso, porque el tirante es suficientemente largo, pero tampoco lo puedes dejar muy abajo, porque la idea es que por aquí quepa tu brazo. Entonces debe de medir entre 23, 24 centímetros, 25. Miren, aquí está, 20 centímetros. Entonces esto debo subirlo un poco más, porque si no me va a quedar muy chiquito aquí para ponérmelo en el brazo. Y ahí tengo mis 23 centímetros. Entonces, listo. Eso es lo único que debes de tener en cuenta para subir. Igual lo puedes cerrar un poco más, porque recuerda que esto cede un poco a lo que lo estiramos, el tejido. Entonces nada, haces dos iguales a estos tirantes para el otro lado y ya ese es todo nuestro bolso. Así que nada, nos vemos. Gracias, chao.